Mi nombre es Edison Albeiro Enrique Rodríguez, estudio Ingeniería Industrial, me encuentro matriculado en el CEAD de la ciudad de Pasto, tengo 31 años, me gusta jugar fútbol, pasear y comer, mis tiempos libres los comparto con mi familia, mi afición son los partidos de fútbol de Europa como la Champions League y las carreras de moto. Estoy muy entusiasmado iniciando otro periodo de estudio. A continuación voy a realizar una breve descripción de cómo está estructurado el curso de algoritmos. Está conformado por 3 unidades. La primera unidad está enfocada a dar una visión general del uso de las computadoras, la lógica para comprender la programación de las mismas y el manejo de diagramas de flujo. En la segunda unidad se introduce a la utilización de algoritmos como herramienta en programación y se trabajan los conceptos de estructura de datos. Y en la tercera unidad se da una introducción al manejo de un lenguaje de programación. He realizado una investigación sobre el lenguaje de programación, el cual es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse como para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación. La palabra programación se define como el proceso de creación de un programa de computadora mediante la aplicación de procedimientos lógicos. Historia de los lenguajes de programación y su evolución actual. Las primeras máquinas necesitaron de un ordenador para poder introducirle un lenguaje específico pensado por el hombre, dada la dificultad de comunicación insalvable entre el computador y el programador. Pronto aparecieron lenguajes de programación que hacen posible la comunicación con el microprocesador, utilizados términos y símbolos relacionados con el tipo de problema que se desea resolver, mediante el empleo de herramientas que brinda la informática. En las primeras décadas, para que una computadora entienda en nuestras instrucciones, debe usarse un lenguaje específico conocido como código máquina, el cual la máquina comprende fácilmente, pero que le hace excesivamente complicado para las personas. De hecho, solo consiste en cadenas extensas de números, ceros y unos. Posteriormente aparecieron diferentes lenguajes de programación, los cuales reciben su denominación porque tienen una estructura sintáctica semejante a la de los lenguajes escritos por los humanos, denominados también lenguajes de alto nivel, los cuales son más usados por los programadores. Han sido diseñados para que las personas puedan escribir y entender de la manera más fácil los programas. El primer programador de computadora fue una mujer, Ada Lovelace. Inició en las matemáticas. A Ada, quien después de conocer a Charles Babbage, tradujo y amplió una descripción de su máquina analítica. El nombre del lenguaje de programación Ada fue escogido como homenaje a esta programadora. En 1960 se creó COBOL, uno de los lenguajes usados aún en la actualidad en informática de gestión. A medida que la complejidad de las tareas que realizaban las computadoras aumentaba, se hizo necesario disponer de un método más eficiente para programarlas. Entonces se crearon los lenguajes de alto nivel como lo fue BASIC, en las versiones introducidas en los microordenadores de la década de 1980. Mientras que en una tarea tan sencilla como sumar 2 números puede necesitar varias instrucciones en lenguaje ensamblador, en un lenguaje de alto nivel bastará con una sola sentencia. Tenemos 5 lenguajes programadores como Fortran, es el más antiguo de los lenguajes de alto nivel. Es un lenguaje especializado en aplicaciones técnicas y científicas. Se caracteriza por su potencia en los cálculos matemáticos, pero está limitado en las aplicaciones de gestión, manejo de archivos, tratamiento de cadenas de caracteres y edición de informes. Es un lenguaje notorio por la facilidad con que permite expresar una ecuación. Muchas de sus características fueron incorporadas más tarde en el primer lenguaje básico. Una de sus ventajas es que es un lenguaje compacto y es también ampliamente utilizado para aplicaciones en los negocios que no requieren manejo de grandes archivos de datos. COBOL es el lenguaje más utilizado en las aplicaciones de gestión, creado en 1960. Se asemeja al lenguaje natural, al inglés, es autodocumentado y ofrece grandes facilidades en manejo de archivos, así como en la edición de informes escritos. Puede emplear términos comúnmente utilizados en los negocios. Pascal. Este lenguaje con el tiempo ha llegado a ser uno de los lenguajes ampliamente utilizados en todo tipo de aplicaciones, que posee grandes facilidades para la programación de sistemas y diseño gráfico. Aporta los conceptos de tipo de datos, programación estructurada y diseño descendente, entre otros, además de haberse convertido en predecesor de otros lenguajes más modernos como Modula 2 y Ada. Logo. Se usa frecuentemente en la enseñanza del lenguaje de programación a niños. Una característica importante del Logo son los gráficos de tortuga.
C# es en realidad un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Microsoft en el año 2000 para competir con Java. No importa si es mejor o peor que el lenguaje desarrollado por Zoom, porque lo cierto es que es un lenguaje cada vez más demandado por las empresas.